Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a esta conferencia. Mi nombre es Manuel Ávila. Primero que todo, gracias por su tiempo esta noche. Les voy a contar brevemente sobre mí. Soy un ingeniero de sistemas con un máster en negocios internacionales. Actualmente trabajo en la banca, pero también tengo un camino espiritual ya de 12 años más o menos de andar con comunidades ancestrales, como pueblos indígenas. Soy tomador de yagé, he hecho meditación, tantra, bu- eh, he conocido escuelas como el budismo y en los últimos años me he intentado acercar más a la ciencia porque siempre me causó un poco de inquietud que pues muchas veces tenemos que dejar al lado nuestro escepticismo y empezar a creer ciegamente, ¿no? Que es lo que nos dice la fe que debe ser. Pero eh, no es algo que me haya permitido a mí sentirme cómodo toda mi vida. Entonces, como las pruebas que a veces nos ponen en la espiritualidad son las difíciles, las que requieren esfuerzo, entonces mi esfuerzo ha sido y va a ser esta noche con ustedes encontrar ese punto de unión entre ciencia y espiritualidad, pero lo vamos a hacer desde algo muy práctico. Hoy quiero hablarles de un tema que me parece a mí que es urgente y que es supremamente importante, porque tiene que ver con nuestra tranquilidad mental, tiene que ver con nuestra libertad, con nuestra privacidad y la de nuestros hijos. Y además tiene que ver con el poder de decidir realmente, con nuestro libre albedrío, que es un tema que en la espiritualidad siempre estamos cuestionándonos. Así que el tema es altamente espiritual, es supremamente importante y si estás acá esta noche es porque de pronto quieres conocer, o sea, tienes ya la inquietud de que haya algo que no está bien con la tecnología, con las cosas como las estamos manejando hoy en día, las noticias, el consumismo desde el punto de vista de la tecnología. Entonces hoy vamos a hablar de dos grandes temas. El primero va a ser conspiraciones. ¿Qué son las conspiraciones? Eh, ¿Pueden ser reales o no? Y el segundo tema es manipulación digital y es si tenemos de verdad el uso pleno de nuestro libre albedrío mientras estamos en Internet. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Eh, Vamos allá. Bueno, son los temas que decía que les contaba que vamos a hablar, el por qué creemos en conspiraciones. Entonces voy a hacer un poquito de antropología y ciencia del cerebro. Algunas conspiraciones que han sido reales, si es que las hay. Algunas teorías de conspiración, y vamos a distinguir un poco entre teoría de conspiración y conspiración real. ¿Cómo las vamos a poder distinguir o cómo las podemos reconocer? Y luego vamos a hablar ya del tema de manipulación digital, que lo explicaré en una forma, trataré de ser muy claro, de una forma muy simple. Y luego cómo nos podemos proteger de esa manipulación digital. ¿Listos? Al final voy a recibir preguntas. Y también, pues cuando esto aparezca en las redes sociales, irónicamente, o en YouTube, pues también a través de los comentarios puedo responder las preguntas que tengan. Entonces, ahora sí, sin más, vamos a ello. Entonces, lo primero que queremos entender hoy es por qué creemos en conspiraciones. Bueno, ¿qué es una conspiración primero que todo? Una conspiración es un, es un plan que se tiene que llevar a cabo o que se tiene que establecer entre un grupo de personas que buscan un interés común. Ese plan debe estar en contra, bien sea de la ley o en contra del bien general, o incluso en contra de una persona específica o en contra de un grupo de personas. Entonces, la conspiración en general tiene, lo que sí tiene que involucrar es más de una persona que participe en ella. Uno no puede hacer una conspiración uno solo, ya eso sería, es
delinquir o atentar contra, pues, no sé, la ley en cualquier caso. Pero si hay dos personas o más que estén entre ellos confabulándose para perjudicar a otro o a un grupo de personas o a toda la humanidad o a toda la sociedad o a un país, entonces podemos hablar de una conspiración. Entonces, desde ya podemos establecer que no es imposible, no es algo que sea tan difícil que se dé, que seguramente hay muchos casos de conspiraciones que se han dado. Entonces, aquí en esta imagen que podemos ver a este lado, tenemos una conspiración que fue muy famosa en 1605 y se conoció como la conspiración de la pólvora, en la que un grupo de jesuitas trataron de asesinar al rey James I en Inglaterra. Y ellos pues hicieron un plan para para volar la Casa de los Comunes durante la apertura del Parlamento el 5 de noviembre de ese año, en 1605. Eh, pues, digamos que las personas que participaron en esa conspiración fueron identificadas eventualmente, fueron capturadas y se, pues, conoció públicamente los nombres de quiénes eran estas personas. Y bueno, todas estas eran personas que también, pues, participaban del gobierno, que también es típico de de las conspiraciones que las personas que participan tienden a ser parte de el grupo que va a ser víctima de esa conspiración. Entonces esto será importante más adelante, lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos ya entendiendo un poco más de qué es una conspiración. Ahora sí vamos a por qué creemos en conspiraciones, ¿les parece? Listo. Miren esta imagen con detenimiento. Imagínense que ustedes van caminando por el bosque en una tarde soleada y van caminando, miran al piso y ven esta imagen, este grupo de hojas. Ustedes siguen caminando sin ningún problema. Piénsalo, te voy a dar, no sé, unos cuantos segundos, unos 20 segundos para que mires esa imagen, a ver si hay algo anormal allí, si hay algo que pueda representar algún peligro. No sé, tal vez un animal que puede ser ponzoñoso, un animal rastrero. ¿Ya lo viste? No te preocupes. Yo creo que duré 5 minutos mirando por todo lado y no pude ver nada. Entonces ya te voy a mostrar qué hay allí. Sí, en ese punto que acabo de encerrar hay una serpiente y es una serpiente venenosa. Entonces, la realidad de por qué creemos en conspiraciones es porque necesitamos creer en conspiraciones. Esto no es una locura que tenemos los seres humanos, es simplemente una adaptación que nuestro cerebro ha creado para evitar peligros, para reconocerlos rápidamente. Eso nos lleva a cierto grado de paranoia, pero también nos ayuda a evitar pasar un mal momento, un accidente o incluso la muerte. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la capacidad de detectar el peligro cuando está escondido, cuando está oculto de nuestros ojos, entonces tenemos posibilidades de evitar ese peligro o en algunos casos de atacar primero y evitar ser nosotros la víctima. Esto tiene que ver con millones de años de evolución, no solamente como seres humanos, sino como primates. Ustedes ven que los animales, los gatos particularmente, cuando se asustan, ellos brincan con todo el cuerpo, ¿no? O sea, ellos pegan el salto con las cuatro patas, se arquean y digamos que van huyendo en su vuelo momentáneo mientras identifican qué es y de pronto era simplemente el pie del guardián o del amo eh, y no un peligro real. Entonces, esto para los seres humanos tiene una connotación especial porque nosotros como seres inteligentes y que desarrollamos una sociedad compleja, un lenguaje complejo, eh, no tenemos solamente, no tememos solamente a los peligros físicos o materiales, sino también a los peligros
mentales o a los peligros eh, que se van a dar en el futuro, porque es que eh, piensen ustedes que una de las diferencias que tenemos los seres humanos que nos hacen especiales y que nos hacen peligrosos también y que nos han permitido básicamente dominar el resto de la naturaleza es nuestra capacidad de planear el futuro. Los animales tienen cierto nivel de capacidad para planear, para planificar, pero no al nivel que un humano lo tiene. En general, un animal es muy poco probable que sacrifique un bienestar inmediato por uno posterior. Si tú le das un banano a un mico, el mico lo va a recibir, así esté lleno. O le puedes prometer que le vas a dar 10 bananos, si no recibe ese, le das 10 más tarde, él no va a entender. Y se han hecho ejercicios, experimentos donde a un chimpancé, por ejemplo, se le da esa oportunidad, se le enseña que de alguna manera que si no accede a o si no se come un banano, puede comerse más tarde. Y en algunos casos se ha logrado, pero no es, digamos, de una forma consistente. Entonces no se ha podido comprobar que los animales tengan esta capacidad. Los humanos sí. Los humanos podemos esperar años por una recompensa. Por eso trabajamos durante 20 o 30 años con la esperanza de jubilarnos. Por eso también somos capaces de cortejar a una persona o tener un flirteo con alguien con quien estamos conociéndonos esperando que en unos meses podamos llegar a concretar algo y así sucesivamente. Entonces, eso como funciona en lo bueno, también funciona en lo malo. Entonces, conocemos los seres humanos que tenemos la capacidad de esperar lo que sea necesario para obtener un beneficio, incluso si ese beneficio perjudica a otros. Y es allí donde nacen las conspiraciones. Las conspiraciones surgen de esa capacidad que tenemos los humanos y por lo tanto el miedo que naturalmente tenemos a que otros conspiren contra nosotros. Entonces, habiendo entendido eso, ¿por qué creemos en conspiraciones? Porque lo necesitamos, porque muchas veces nos salva, porque el hecho de que seamos capaces de identificar que, por ejemplo, en nuestro círculo de amigos están uniéndose para sacarnos a nosotros del equipo de fútbol, por ejemplo, eso nos permite adelantarnos bueno, bien sea evitar que eso se dé o buscar otro equipo, etcétera. Y pues ya llevado eso a un espectro mayor de la sociedad, te imaginarás que pues resulta en que una persona puede o un grupo de personas pueden conspirar para derrocar un gobierno o, como lo vamos a ver más adelante, para manipular, por ejemplo, o para hacerse al poder de determinadas maneras. Entonces, miremos a través de la historia qué ha sucedido. Si es que ha habido ejemplos, aparte del que les comenté de la pólvora en el Reino Unido, de conspiraciones. Entonces, hay uno muy famoso, una conspiración que no sé, no muchas personas saben, que se llama o se llamó MK Ultra, un proyecto que también se conocía como el proyecto de control mental de la CIA. Y MK Ultra fue el código, el nombre código que se le dio a una serie de experimentos con sujetos humanos que se diseñaron fueron diseñados por la CIA en los años 60 y lo que pues, buscaban era a través de experimentación desarrollar a través de drogas y procedimientos muy cuestionables la posibilidad de que las personas estuvieran obligadas a decir la verdad. Entonces, una especie de suero de la verdad, pero se dice que ellos llegaron más allá y también querían dominar el libre albedrío de las personas y a través de estas drogas y de ciertos mecanismos hacer que las víctimas de estos experimentos pudieran obedecer órdenes que les implantaran, por ejemplo, para asesinar a alguien, para robar algo, etcétera. Entonces, esto es algo que se empezó es decir, se empezó a escuchar en la década de los 60 mismo que eso se estaba haciendo. Sin embargo, no se aceptaba que fuera real. Obviamente decían, ustedes saben que eso es una teoría de conspiración, es imposible que la hacía algo así. Sin embargo, hace unos años se desclasificaron todos estos documentos
porque en los Estados Unidos hay una ley que obliga a desclasificar los documentos de la CIA cierta cantidad de años después, básicamente cuando ya no hay nadie a quien culpar de lo que sucedió en esa época. Y se descubrió que no se llegó al grado, pues, al nivel de manipulación que la gente creyó que lograrían, pero sí que lo intentaron y sí que hicieron experimentos que fueron demasiado antiéticos. Eh, y bueno, esto, por ejemplo, que ya se sabe que fue real, sin embargo, ha dado pie a que muchas personas crean que todavía existe este poder. Y la verdad es que el proyecto fue abandonado porque fracasó. No tuvieron la posibilidad de dominar a las personas como querían, ni de, en todos los casos, hacer que las personas dijeran la verdad o revelaran secretos. Y de hecho, hubo incluso un experimento que hicieron con un gato, ahora que hablé de gatos. Hubo un gato a quien quisieron entrenar para que fuera una especie de bomba animal, que el gato fuera caminando hasta donde ellos quisieran y activaban una carga explosiva. Bueno, que también hay eventos tristes en Colombia donde trataron de hacer eso con un burro también. Pero lo que sucedía en estos casos era que los animales siempre eran impredecibles. En algún momento decidían no hacerle caso a la persona, podían incluso devolverse a donde estaba el que los había enviado. Entonces también esos experimentos se cancelaron. Pero la historia y en el imaginario público sigue existiendo que la CIA puede tener ese poder de manipular a las personas a su voluntad. Otra, mm, otra teoría de conspiración que fue cierta fue que durante los años 40 y 50 ya se sabía que no hablemos de la planta del tabaco, sino hablemos del cigarrillo. El cigarrillo ya se conocía que causaba cáncer. Ustedes saben que eso tiene una cantidad de toxinas, de venenos, alquitrán, ácidos con los que fabrican el cigarrillo que ya se había probado que producía cáncer. Incluso el propio tabaco, también hay estudios que confirman que el tabaco produce cáncer en los pulmones, puede producir cáncer en la boca. Yo personalmente, pues por la tradición indígena que conozco y de los saberes ancestrales, pienso que es posible que ahí haya un tema de cómo se prepara el tabaco y de cómo se usa. Sin embargo, pues por lo pronto, ciñámonos al tema científico, porque esto es de lo que viene la teoría de conspiración. Y la teoría de conspiración fue que las tabacaleras se escondieron, pagaron mucho dinero para que no se supiera que el tabaco causaba eh, el cáncer bueno, más exactamente el cigarrillo, y esto hizo que durante todos estos años se veía a las estrellas de Hollywood más glamorosas fumando cigarrillos en las pantallas, porque eso era pagado por las mismas tabacaleras. Y de hecho, esta imagen que están viendo acá es de un comercial que realmente existió, donde decía que los doctores recomendaban el cigarrillo que porque era beneficioso. Entonces, esa fue otra teoría de conspiración que luego se confirmó que efectivamente las tabacaleras habían conspirado para seguir vendiendo su veneno sin importarle la cantidad de muertes que estaban causando. Y pues todos recordamos, bueno, no todos, pero muchos hemos visto la película Los caballeros las prefieren rubias y esta es la famosa escena de eh, que los diamantes son el mejor amigo de las mujeres. Bueno, ahí ya vemos el toque machista también en la historia. Pero el punto al que vengo es que se existe la teoría y se ha escuchado que los diamantes no son tan escasos como la gente cree, que los diamantes en realidad son una piedra preciosa, sí, pero que es muy abundante, especialmente en África y que solamente es tan caro como es porque la empresa que controla la producción mundial de diamantes, bueno, no el 100%, pero digamos el más del 90% de la producción mundial, acapara esta producción, o sea, todo lo que es los diamantes que se producen en el mundo los encierran en una bóveda en Suiza, creo, no estoy seguro, y, y los van sacando de a poquitos. ¿Para qué? Para que se mantenga el precio elevado y para que se siga considerando
esta piedra preciosa como un bien aspiracional, algo que las personas quieren tener a toda costa, ¿no? Y que vale mucho dinero. Y que está asociado con el amor, que el amor es para toda la vida, etcétera. Toda esta conspiración es cierta. De hecho, en un episodio de mi podcast hablo y explico con más detalles sobre esta conspiración de los diamantes. Es totalmente cierta y de las que he mencionado es la que sigue vigente. ¿Por qué? Porque no es ilegal. Básicamente, eh, hay libre competencia en teoría. O sea, igual cualquier otra persona que encuentre diamantes los puede vender al precio que quiera, pero obviamente al haber tan pocos productores, ellos prefieren mantenerse en los niveles de precios que ya pues se conocen y de esta manera pues no se van a tirar el negocio, digámoslo así. Entonces los diamantes en realidad no son escasos, no son más finos ni tampoco son tan, no son irrompibles como se cree, ni son, ni tienen nada especial, digámoslo químicamente hablando, por encima, por ejemplo, de un zafiro, incluso de un cuarzo bien tallado. Eh, lo que tiene es que ha sido, digámoslo, eh, voluntariamente creado como una necesidad social. Y entonces esto se hizo a través de las emisoras de radio, de las revistas y del cine, en donde siempre, o no siempre, esto apenas se empezó a hacer como desde los años 40 o 50, creo que como en los años 40, que esta empresa De Beers, que se llama la empresa que produce los diamantes o que controla la producción mundial de diamantes, le empezó a pagar a las estrellas de Hollywood para que lucieran las joyas y a los libretistas para que incluyeran escenas en las que un hombre le regala el anillo a una mujer para prometerle su amor y pedirle matrimonio. Y esta es una conspiración real. Entonces, de nuevo, conspiración porque es un grupo pequeño de personas, que en este caso sería la compañía de Beers, que conspira o que hacen un tramado, un tinglado para que engañar a otra población, que en este caso básicamente es el resto del mundo. Entonces, este ejemplo lo quise poner además porque nos confirma que efectivamente hay algunas conspiraciones que pueden afectar a todo el mundo. Si hay, digamos, las condiciones necesarias, puede ser que un grupo pequeño de gente llegue a tener un impacto sobre toda la humanidad. Pero esto tomémoslo con calma, porque no quiere decir que todas las historias que escuchamos de conspiración son reales, pero al menos sabemos que es posible que algunas de ellas lo sean. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a hablar ahora de las teorías de conspiración y trataremos de entender cuál es la diferencia con las conspiraciones reales. Ok, vamos ahí. Ok, tenemos por acá un personaje muy terrorífico. No sé si lo habrán visto y si conozcan la imagen que hay allí atrás también. Este personaje es un reptiliano y es un dibujo porque obviamente nadie ha visto, nadie ha fotografiado nunca un reptiliano, a pesar de que muchas personas creen que existen realmente. ¿Qué son los reptilianos? Es una teoría creada por un escritor británico que fue antes periodista eh, de deportes, de hecho, narrador de deportes, se convirtió en investigador paranormal y según su investigación descubrió que hay una raza alienígena viviendo entre nosotros que se llaman los reptilianos. Él conecta esta historia con una investigación, esta sí seria, de un antropólogo, un arqueólogo eh, israelita llamado Zecaria Sitchin. Zacarías Sitchin. Y Zacarías lo que hizo fue interpretar las tablillas sumerias, que fueron los primeros escritos eh, de los que se tiene registro. Y estas tablillas narran la historia básicamente de la epopeya de los dioses que dieron origen al universo, bueno, en realidad al sistema solar, porque ellos no hablan de creadores del universo, sino de dioses que venían de otro planeta para crear a los seres humanos. Esto es un tema apasionante, es fascinante.
Eh, yo he leído varios libros de Zecharia Sitchin y él habla de que ellos, cuando trajeron los Nefilín, que eran los dioses, cuando vinieron a la tierra, ellos traían una especie que era diferente a ellos, a los Nefilín, que eran reptiles, y que estos Nefilín, ellos eran sus esclavos. Entonces ellos eran los que hacían el trabajo pesado, por ejemplo. De entrada, lo que cuenta es que cuando ellos vinieron a la tierra, ellos venían a extraer oro y que los que hacían este trabajo pesado eran los reptilianos. Sin embargo, cuando llegaron a la Tierra, los reptilianos se rebelaron porque ellos consideraban que si eran esclavos allá en su planeta, que de hecho es el famoso Nibiru, ¿no? El conocido como el 10.º planeta, ahora se diría el noveno porque ya Plutón no es planeta, ¿no? Eh, entonces, cuando vienen acá, se rebelan los reptilianos y dicen, ya no queremos ser sus esclavos aquí, aquí queremos ser reyes, aquí queremos ser superiores. Entonces, ustedes necesitamos que fabriquen a sus esclavos de este planeta. Y se dice que ese es el momento en que los Nefilín, particularmente los dioses, los hijos de Anu, que eran los dioses menores, Enlil y Enki, eh, inician el proyecto de fabricar un esclavo basado en primates que ya existían en el planeta. Es decir, que en el planeta existían unos primates y que esos primates podían ser modificados genéticamente para mezclarlos con su propia sangre y de ese modo convertirlos en unos seres que tuvieran la capacidad de trabajar como lo hacían los reptilianos, pero que no tuvieran libre albedrío. Estos seres seríamos los seres humanos, que fuimos creados, según esta historia, por los Nefilín, que además nos crearon sin libre albedrío, sin la capacidad de primero reproducirnos sexualmente. eh, Uno pensaría que tendríamos con qué la herramienta, pero que no teníamos el conocimiento o digámoslo, la apertura en la mente para poder hacer la reproducción sexual. Y estábamos básicamente allí para obedecer. Según esta historia, que la estoy contando, es porque me encanta y sé que seguramente a ustedes les llama la atención también. Entonces, a partir de allí, los reptilianos o los nagas, también es el otro nombre que se les da, deciden, pues, se convierten en nuestros capataces, o sea, en los que nos mandan. Y los seres humanos, pues ahí es donde se conecta con la historia bíblica, porque la historia de la Biblia en gran medida proviene de estas historias sumerias. Eh, entonces, los seres humanos finalmente son liberados por uno de esos dos hermanos hijos de Anu, de los Nefilín, que era el dios Enki. Enki, a quien también se le conocía como la serpiente, es el dios que dice, yo no estoy de acuerdo en que a los humanos los tengan esclavizados, no estoy de acuerdo en que ellos, que son nuestros hijos también porque fueron hechos con nuestra sangre, a pesar de ser cruce con primates, estén en esta situación. Entonces Enki le según como lo plantea, es el que viene a ser como la modificación genética de los humanos para entregarnos el libre albedrío, que suena mucho a la historia bíblica de la serpiente en el Edén, pero según esto, el malo del paseo no sería la serpiente, el malo del paseo sería Enlil, que fue el que no quería liberar a los humanos y que les prohibió que tuvieran el conocimiento y y todo lo demás. Entonces, bueno, ahí ya estamos metiéndonos en arenas movedizas, pero quería contar la historia es porque de allí viene la historia de los reptilianos. Y según David Icke, que es este periodista que les comenté que ahora escribe libros sobre todo esto, dice que los reptilianos siguen dominándonos y que ellos están en las cumbres o en las cúspides de todas las escaleras sociales, incluyendo la política, el cine, la religión. Incluso él dice que la reina Isabel y su familia son todos reptiles y que ellos pueden cambiar de forma. Entonces que ellos se ven como humanos, pero que en privado ellos se transforman y se convierten en estos bellos reptiles que vemos acá. Y que además esta casta de reptiles tiene también una jerarquía humana, es decir, hay humanos que les sirven a ellos
y por lo tanto ellos los protegen y que esta sería el origen de esta imagen, los Illuminati. Bueno, yo les conté esta historia con otra intención. Toda la historia que les conté es, es una historia. La he tomado de libros que han sido desacreditados por la ciencia. De hecho, Zacarías Sitchin ha sido desacreditado por la ciencia por la forma tan, digámoslo así, libre con la que él ha hecho la interpretación de las tablillas sumerias. David Icke, ni se diga, él no es respetado como periodista ni como investigador y en toda en todo el gremio periodístico a él lo ven como un oportunista que simplemente pues escribe libros que buscan engañar y ganar dinero. Pero, pero yo conté esta historia porque estoy casi seguro que esta historia capturó más tu interés que todo lo que he contado anteriormente. Y no es de sorprender, ni lo estoy diciendo como una crítica, es que es obvio porque es una historia apasionante, porque es una historia que tiene drama, que tiene heroísmo, que tiene intrigas, que tiene malos muy malos y buenos muy buenos. Entonces esas historias a nosotros nos gustan, nos atrapan porque nos permiten a nosotros, primero, vivir una aventura, que todos los seres humanos tenemos como esa tendencia a la aventura, a lo desconocido, a ir allá, a lo oculto. Y segundo, nos permiten también eh, vernos en el contexto del mundo como víctimas. Y eso va a sonar feo, pero a nosotros nos gusta sentirnos víctimas. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos muchas deficiencias y muchas carencias y siempre resulta muy atractivo pensar que esas carencias y esas deficiencias provienen de una élite que nos está oprimiendo, que no nos permite ser libres, que no nos permite tener lo que queremos. Ahora, ¿existe posibilidad de que sean reales los reptilianos y que dominen a los Illuminati, que los Illuminati dominen al mundo? Sí y no. Sí, creo que las posibilidades de que cualquier cosa suceda es. Y de hecho, me corto acá, pero es que hay muchas personas diciendo es que la ciencia no ha podido negar eso. Es que la ciencia, de hecho, nunca niega cosas. La ciencia confirma cosas en positivo. La ciencia confirma experimentos y dice, este experimento prueba que esta teoría es cierta, pero no prueba que todas las demás sean mentira. Simplemente hay algunas que se vuelven incompatibles. Y realmente que haya vida extraterrestre no es incompatible con la ciencia. Que hayan venido a la Tierra no es incompatible con la ciencia, sencillamente no hay ninguna evidencia hasta el momento. Que se puedan transformar en humanos, no hay una evidencia, pero tampoco conocemos ninguna forma de vida que tenga esa capacidad. Conocemos formas de vida que pueden cambiar de color y que pueden cambiar incluso levemente de forma, pero no a ese nivel. Pero bueno, voy a tener que dejar hasta aquí la historia de los reptilianos, a pesar de que yo sé que es tan atractiva, pero quería es que te dieras cuenta de tu reacción, de cómo esta historia te atrapó y te interesó y seguramente ahora todavía estás pensando, voy a leer más sobre esa historia porque es posible que me suena que eso tiene que ser cierto. Está bien, quédate con esa idea y, y lee, pero vamos a pasar a los siguientes ejemplos y vamos a ir desenredando la madeja, ¿ok? Bueno, otra famosa historia de estas de conspiración. Ah, me pasé para donde no era. Eh, vamos a hacer aquí. Ok, correcto, ahora sí ya volví. Entonces vamos a hacer la animación que quería hacer ahora sí. ¿Qué es esto que está aquí? De pronto lo has visto. Es el famoso chemtrail. Y esta es otra teoría de conspiración muy repetida que dice que los aviones, cuando dejan esta estela que estamos viendo acá, que lo que realmente ellos hacen es que están esparciendo unas sustancias químicas con las que nos fumigan a todos los humanos. Y al hacerlo, lo que hacen es que les permiten a las élites manipularnos mentalmente,
o bloquear nuestra libertad. He escuchado la versión también que bloquea envenenan la glándula pineal para que perdamos la conexión que tenemos, que deberíamos tener con el cosmos, con el infinito, con otras especies extraterrestres, etcétera. Conozco varias personas que creen en esta teoría, pero yo personalmente nunca he creído en ella por una sola razón. Y es que cuando se fumiga, bueno, en primer lugar, a pesar de que se ve grande la estela, está a una gran distancia y en el momento en que eso alcance a llegar a la Tierra, está tan esparcido, o sea, se difumina de tal forma que cuando alcanza el suelo, es casi nada lo que alcanza a tocar la Tierra. O sea, son micropartículas que pueden llegar, que en ningún caso, ni siquiera el cianuro en esas cantidades tan pequeñas llega a ser mortal, ni siquiera dañino para una persona. Segundo, si llegaran a poder a esa distancia fumigar y que eso afectara a las personas en la Tierra, ¿cómo hacen las personas que ellos están protegiendo, digamos, las élites, los políticos, los que manejan los hilos del poder para cuidarse de esto? He escuchado teorías que ellos llevan dentro de la nariz unos filtros, que ellos se ponen una inyección que les protege de los chemtrails, pero ahí es donde ya empieza uno a decir, bueno, pero es que ya aquí la teoría se va volviendo cada vez más rebuscada, como que toca añadirle cosas y cosas, porque siempre la teoría de conspiración tiene una respuesta para todo, que no es una respuesta lógica, que nunca entregan evidencias, pero, pero que suena, bueno, pues sí, es como lógico. Entonces, eso pasa con la teoría de los chemtrails. Y tenemos por aquí otra que es muy común, pero vale la pena mencionarla porque es también muy triste, ¿no? Y es la historia repetida de que los judíos quieren apoderarse del mundo, que los judíos son los que manejan los hilos del poder de la economía, el cine, que ellos básicamente sí quieren exterminar al resto del mundo y ellos apoderarse. Esto tengo amigos personales que lo creen, que hablan del sionismo y que los judíos son como algo así como también como demonios, como la plaga del mundo. Y pues ya sabemos las consecuencias que semejante teoría de conspiración tiene. O sea, ya tuvieron que morir 6 millones de judíos a manos de alguien que creía en teorías de conspiración y sin embargo no hemos aprendido. Sin embargo, seguimos creyendo este tipo de cosas. Em, La conspiración, pues, se cae de su peso porque realmente, a pesar de que los judíos como religión o como pueblo tienen una cantidad sobresaliente de miembros, tanto y poderosos, ¿cierto? Si uno hace las estadísticas de cuántos judíos hay en posiciones de poder en el mundo, realmente está en proporción con la cantidad de habitantes judíos que hay en el mundo. Es posible que sea ligeramente superior, por la sola razón de que los judíos, como muchos otros pueblos, son disciplinados, tienden a colaborarse mucho entre ellos, su religión los llama a ayudarse entre ellos, a hacer negocios entre ellos, a proteger sus intereses. Entonces, desde ese punto de vista, ellos tienen herramientas sociales para sobresalir, pero de ninguna manera son el grupo humano más poderoso. Existen eh, familias y personas en otras religiones que tienen mucho más poder que la mayoría de los judíos, pero sin embargo, pues se repite y se repite y se sigue como alimentando esa semilla de odio en contra de un grupo de personas que no deja de ser xenofobia, porque esto que sufren los judíos, bueno, o sea, bueno, ya no sufren tanto, ¿no? Porque solamente hablar mal, pero igual es, es de todas formas para ellos traumático, ¿no? Después de lo que tuvieron que vivir. Pero es lo mismo que pasa con las comunidades afroamericanas, afrocolombianas, que tienen que vivir con también el, eh, tienen que cargar pues como esa imagen de la pobreza, de la delincuencia. En el caso de Colombia también las comunidades indígenas, los líderes sociales. Entonces ya sabemos lo que significa juzgar a un grupo tan grande de personas como, como personas como clasificarlos en un solo grupo de una forma tan sucia también. Y vamos a la siguiente, que es más reciente, ¿no?
que tenemos a don Bill Gates ahora como el malo mayor en el mundo, que es el que, según muchos, creó el coronavirus, que ha estado interesado es en crear una vacuna para que con esa vacuna nos pueda implantar un chip, con ese chip nos puedan controlar, porque siempre dentro de las teorías de conspiración se repite mucho el tema de controlar, eh, de controlarnos y después de eso, pues me imagino que esclavizarnos, no sé cuál será el fin de si este señor ya es el segundo hombre o tercer hombre más rico del mundo. Entonces hay gente que dice, no, es que lo que él necesita es poder, pero poder, o sea, él ha tenido todo el poder que ha querido ya. Y sin embargo, bueno, se imaginan que él va a gastarse sus últimos años en crear microchips para manipular cuando eso sí que yo creo que la mayoría de las personas puede saber que no es viable técnicamente. O sea, que manipula un chip dentro de la sangre, por ejemplo. Si la sangre, bueno, que llega al cerebro y allá, ¿con qué se conecta? Si las tecnologías más avanzadas para conectar el cerebro con cosas digitales se llama Neuralink y es una empresa del señor Elon Musk. Entonces, más bien sería Elon Musk el que estaría más cerca de la idea de poner un chip conectado en la cabeza, porque de hecho eso es lo que ellos buscan, el Neuralink. Busca dar una interfaz para que con la mente podamos manejar sistemas informáticos. Pero Bill Gates no ha estado nunca en ese tema. Él, las vacunas sí que ha estado vinculado él con ese tema desde hace años. De hecho, por su fundación o gracias a su fundación, el polio está casi que erradicado en todo el mundo. Ya el polio aquí en América, no sé, digamos, de hace rato que se tiene bajo control, pero en África y en algunos países de Asia, como en Pakistán, por ejemplo, en Irán, todavía el polio, la poliomielitis era un problema y la fundación de Bill y Melinda Gates a través de la vacunación lo lograron controlar. Después de eso, él siguió trabajando con otras vacunas en otros procesos y Bill Gates cometió un error, porque no hay que decirnos mentiras. Bill Gates no es la persona más empática, o sea, él no es una persona que se vea agradable, que genere confianza, básicamente porque él es un genio y es un genio que no estoy seguro, pero creería que tiene un cierto nivel de autismo o de por lo menos de síndrome de Asperger. Las personas con síndrome de Asperger no son personas que generan empatía, ellos no son buenos para sonreír ni para entender lo que les están diciendo con doble sentido. Es posible que él esté en ese espectro porque él siempre ha sido reconocido por ser una persona que que no genera esa empatía. Sin embargo, quienes lo conocen cercanamente, yo he leído varios libros sobre su vida, eh, dicen que él es una persona cálida y que se preocupa genuinamente por los demás. Su preocupación por la humanidad es genuina, pero él es un genio y un genio no piensa como todos los demás. En el caso de él, él es un genio programador, entonces su mente funciona como un programa de computador y él funciona como un algoritmo. O sea, él siempre piensa es, si yo debo hacer esto para lograr esto, que eso me lleve a esto y después a esto. O sea, piensa como un juego de jugada de ajedrez a 5, 6, 7 movimientos adelante. Entonces, esa forma de pensar hizo que él en algún momento, cuando estaban hablando de los problemas de África y entre ellos la sobrepoblación, él dijo, la única forma de controlar la sobrepoblación en África es a través de las vacunas. Y ese fue un error que él cometió, porque lo que él dijo es cierto, sin embargo, eso no lo entienden las personas de una forma tan olímpica como él lo dijo. Como él lo dijo, sonó a que él está creando vacunas para esterilizar mujeres o para matar niños. Y de ahí es que vienen todas las teorías de conspiración. Sin embargo, lo que él dijo era cierto de otro modo. Y esto está comprobado también científicamente. Y es que en la medida en la que mueren menos niños, escúchame bien, en la medida en que las que mueren menos niños, las familias tienen menos niños. ¿Por qué? Porque una de las razones por las que las familias en las sociedades pobres tienen muchos hijos, tienen 5 o 6 hijos, es porque saben que se les mueren. Es porque de los 5 o 6 es posible que les sobrevivan 3 cuando las condiciones son muy malas, cuando estamos hablando de problemas de salubridad, de acceso a agua, de enfermedades infecciosas.
Esto ha sido así toda la historia, en todo el mundo. Ustedes miren las historias en la Edad Media, incluso hace 60 años en Estados Unidos, los promedios de hijos por familia eran alrededor de 5. En Colombia, si ustedes hablan con cualquier persona de más de 50 años, les va a decir que lo más seguro es que hayan tenido 3, 4, 5 hermanos. Y si hablan con ancianos de más de 70 años, les van a decir que tenían 9 a 12 hermanos. Entonces, ¿por qué era? Por eso, porque, bueno, además de que la tierra se necesitaba manos para que las trabajaran, entonces era rentable tener muchos hijos, también sucedía que pues se iban a morir y eso implicaba que había que tener más hijos, pues porque llegaba un momento en que ya la pareja no era fértil y pues se iban a quedar sin suficientes manos para trabajar, sin suficiente posibilidad de dejar su legado. Y sistemáticamente ha sucedido que en la medida en que aumentan las condiciones de salubridad y que disminuye la mortalidad infantil, entonces las familias deciden tener menos hijos, acceden más fácil a la posibilidad de la anticoncepción. Eh, y piénsalo desde esa manera, o sea, si una mujer sabe que es posible que se le mueran sus hijos, no quiere usar un anticonceptivo, ella no quiere arriesgarse a que solo tenga 2 o 3 hijos y se les mueran 2 o 3. Y entonces, hasta ahí llega pues la posibilidad de tener su familia. A eso se refería Bill Gates. En la medida en que las poblaciones estén vacunadas y que los niños mueran menos, entonces, y eso se logra gracias a las vacunas, que esto también es indiscutible. La mortalidad infantil está directamente relacionada con las vacunas. Y las personas antivacunas, que también hay muchas y conozco varias, utilizan siempre las mismas referencias de 1, 2 o 3 médicos que ya han sido desacreditados que relacionan las vacunas con el autismo. Pero eso está desacreditado y los estudios que puedes encontrar en muchos sitios confiables muestran una y otra vez que las vacunas son decisivas para evitar la mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas y las enfermedades virales. Y ahorita lo estamos viendo. Las nuevas vacunas contra el SARS coronavirus 2 están disminuyendo los casos notablemente en los países donde se está avanzando con ellas. Este es otro tema que yo sé que es polémico para algunas personas, pero a nivel de la ciencia no lo es. Es una realidad que ya está comprobada. Entonces, nos queda hablar de la conspiración mayor, mejor dicho, porque ahorita cada vez de las que hemos hablado, algunas que uno diría, bueno, podría ser posible, pero cada vez estamos entrando en otras que son más rebuscadas, o sea, implantar un chip a través de la sangre en una vacuna para que nos manipulen a través del 5G, o sea, ya la cosa ahí llega a un nivel de descabellado, pues, porque si tú tienes algunos conocimientos de electrónica o de telecomunicaciones, de señales eléctricas, sabes que es imposible, en el menos en este momento, con la tecnología que existe, algo así. Pero entonces ahí es donde vienen nuestros amigos, los terraplanistas. Los terraplanistas que nos dicen que vivimos en una arepa y que esa arepa tiene hielo que cae por los dos lados y que el sol es como una pelotita que está colgando encima y que estamos flotando. Y todo lo que le preguntas a un terraplanista tiene respuesta. Bueno, y si eso es una arepa, entonces, ¿cómo funciona la gravedad? Porque no tendría suficiente masa para poder mantener a los humanos pegados a la Tierra. Ah, no, lo que pasa es que la arepa va volando, acelerando constantemente a 1G, que es a 9,8 kilómetros por segundo cuadrado, de la aceleración de la gravedad. Entonces, bueno, listo, sí, eso, según la física, efectivamente la aceleración puede generar gravedad, pero ¿qué pasa? Es que lo que pasa es que si la aceleración es constante y sigue acelerando y acelerando, acelerando, en algún momento va a llegar a la velocidad de la luz. En algún momento llega, cuando la aceleración es constante, se llega a alcanzar la velocidad de la luz. Y entonces ellos tienen respuesta para todo. Y bueno, ¿y por qué Marte y la Luna y otros cuerpos celestes sí se ven esféricos? Porque eso los podemos ver con un telescopio. Ah, sí, esos son esferas, pero la Tierra sí es plana. Entonces miren,
De hecho, esta teoría se la inventaron unas personas que querían demostrar que podían inventar algo que cualquier persona creyera. Así de estúpida es la historia del terraplanismo. Ellos deliberadamente dijeron, bueno, inventémonos una teoría muy loca, o sea, y la ponemos a rodar y le demostramos que la gente cree cualquier cosa que les digan. O sea, se hizo como un experimento social. Y el experimento social va en que ahorita tenemos una asociación mundial de terraplanismo. Y es chistoso, ¿no? Porque ellos hacen congresos globales de terraplanismo. Eh, hacen conferencias, tienen canales por internet. Pero bueno, todo esto, lo que mencionaba antes, son historias que suenan interesantes, que les hacen sentir virtuosos, que les permiten convertirse en expertos. Una persona sentada leyendo foros de internet y viendo videos de YouTube, en cuestión de un par de meses ya está haciendo sus propios videos de YouTube con sus propias teorías y generando una cantidad de vistas y gente que les hace preguntas. Entonces, se convierte en una manera muy fácil de lograr cierto nivel de reconocimiento, cierto nivel de renombre, así sea en un grupo pequeño de gente, pues no tan brillante, pero eso genera, es atractivo. Entonces, es por eso que existen estas teorías. Pero ¿cómo hacemos para reconocer estas teorías de conspiración? Y ya me alargué. Así que espero que tengamos el tiempo suficiente, si no vamos a tener que partir esta conferencia en dos porque acabamos de llegar a la hora, pero creo que en media horita podemos cerrar. Así que vamos a ver. Pero me parece que hemos ido con buen ritmo. Entonces vamos a hablar de cómo reconocemos las teorías de conspiración y las diferenciamos de las conspiraciones que realmente pueden ser conspiraciones. ¿Ok? ¿Qué opinas de esta frase? Nada es casualidad, todo pasa por algo. Yo mismo he dicho esa frase muchas veces. Seguramente en tu vida ha sucedido y tienes ejemplos de casualidades que se han dado en tu vida que se han convertido en algo que transforma tu existencia y que si no fuera así no se habrían dado las cosas que ahora tienes. Entonces eso tenía que ser, fue algo decretado, fue algo que venía de arriba, decimos también. Bueno, si nada es casualidad y todo pasa por algo, entonces tendríamos que empezar a buscar cuál es el motivo y la razón de cosas como esta o esta. O, vamos a movernos de aquí, esta, Taylor Swift. Yo sé, es gracioso. Ya a mí no me da tanta risa porque ya las he visto muchas veces, pero es curioso. Bueno, esto no es para carcajearse, ¿no? Esto es de esas cosas que uno ve por la calle y dice, huh, qué curioso. Son coincidencias, las coincidencias suceden todo el tiempo. Todo el tiempo suceden coincidencias y las coincidencias suceden para bien o para mal. Hay coincidencias que son desafortunadas, como salir en el momento inoportuno y pasar la calle justo cuando venía un borracho manejando su carro y, bueno, terminar en un accidente o no terminar el día. O hay coincidencias positivas, como encontrar a alguien que es el amor de la vida de uno o que le va a dar el empleo que uno venía buscando desde hace mucho tiempo. Y lo que pasa es que las coincidencias se dan todo el tiempo. Lo que pasa es que la mayoría de coincidencias no tienen ninguna relevancia. La mayoría son como cosas como estas. O sea, pueden ser interesantes o no si uno las está viendo. eh, pero el experimento que puedes hacer en tu casa es el siguiente. Coge puedes comprar, por ejemplo, M&M's o Skittles o alguno de estos dulces que son en bolitas, pero compra una buena cantidad. Y mete la mano. Escoge cualquiera, sacas un esquiri o un dulcecito de estos y lo pones sobre la mesa y pregúntate por qué cogiste ese y no ninguno de los otros 100 o 200 que había en la bolsa. Y entonces empiezas a preguntarte, bueno, ¿será especial? ¿Este dulce debe tener un mensaje para mí? ¿O será que va a suceder algo con él importante? Porque o sea, yo pude haber sacado cualquiera y saqué ese. ¿Por qué ese? Eso es un experimento mental también.
porque pudiste haber sacado cualquier otro. Es más, podrías hacer otro experimento más largo y es sacar uno por uno, e irlos desechando y desechando, y al final te va a quedar uno solo. Y vas a decir, ¿cómo fue posible que precisamente ese, esquivara todas las manos que metí, todas las veces que intenté y quedara solito? O sea, ¿cómo logró vencer? Imagínate que ese experimento que acabas de hacer es el mismo experimento que hace la vida con los accidentes. Yo sé que esto es duro de asimilar, pero los accidentes, cuando son accidentes realmente, suceden totalmente fortuitos. Entonces, imagínate que es esa mano que saca de la bolsa de Askiri. Entonces, o de M&M. Entonces, cada vez digámoslo así, el azar tiene para una persona, imagínense que la bolsa somos nosotros, somos todos los humanos. Y entonces pasa esto, pasa lo otro. Habrá dulcecitos dentro de la bolsa que sientan tu dedo cuando coge exactamente el que estaba al lado. Ese dulcecito va a pensar, oh, Dios tiene un plan para mí porque no me tocó, es que me pasó al lado. Y me hubiera podido coger a mí, pero no me cogió. Ahí está todos los que ponen, cada vez que hay una tragedia en el mundo, entonces ponen las fotos de cuando estuvieron ahí hace 2 años y, uy, estuve hace 2 años en ese, hubiera podido ser yo el que caí en ese atentado. De nuevo, nos gusta sentirnos especiales, nos gusta sentirnos únicos, nos gusta sentir que lo que nos sucede es algo con propósito, pero el propósito lo creamos nosotros, el propósito se lo damos nosotros a la vida, no necesitamos que nos lo vengan a entregar. Eso es otro tema interesante, pero bueno, vamos a seguir con otras. Entonces, lo primero es, si la historia, si la teoría que estás escuchando está llena de coincidencias, y esas coincidencias dicen, no, esas no pueden ser coincidencias, tiene que ser un plan. Entonces recuerda estas imágenes, que sí, sí puede haber coincidencias. Puede suceder que precisamente llegaron al barrio cuatro chinos y montaron negocios, pudo haber sido una coincidencia. Ya las personas empiezan a decir, llegaron los chinos, ahora se van a apoderar de esto. Mire, llegaron cuatro, eso no es eso no es coincidencia, dice la gente, no, en este momento, ahorita son cuatro, quiere decir, y llegaron apenas en una semana, entonces en 50 semanas van a ser 200. Y de eso están llenas las historias de conspiración, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. El bien contra el mal, otro tema que nos gusta mucho. El mundo y la vida son matices, son amalgamas de colores. Eh, ¿Existen personas malignas en el mundo? Seguramente sí, claro que sí. ¿Existen personas que sean muy, muy, muy buenas? Sí, seguro que sí. Pero el 99% yo creería, si no más, de la humanidad, estamos en un rango ahí que no, pues seguramente la mayoría estamos más hacia el bien, pero no somos totalmente buenos. Y los que llamamos malos, escojan el político que quieran. Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Donald Trump, Joe Biden, el que quieran. Cualquiera de ellos, ustedes, unos lo ven como personificación del bien o del mal. Pero la realidad es que siempre son matices y siempre tienen un poco de uno, un poco de lo otro, se equivocan en unas cosas, aciertan en otras cosas. Así que cuando veas una historia, y esto lo ves en tu familia, es que no tienes que ir a los políticos. Seguramente tienes una persona en tu familia que no es precisamente la más buena, pero también pues no puedes decir que sea tan malo. Y eso casi que todas las personas que conoces puedes decir, bueno, sí, es buena en general y casi siempre, pero también tiene sus cosas. Pero sin embargo, solemos creer que los que de los que escuchamos conspiraciones, no, esos sí son malos 100%. Esa gente come bebés y mata niños y hacen sacrificios con gatos y todo. No, ellos no conocen el amor ni en lo más mínimo. Y ahí entonces cuando escuchemos una conspiración de gente que es muy mala, que solamente quiere hacer daño, solamente quiere matar, solamente quiere herir, podemos sospechar de que realmente seguramente no es una conspiración tan real. Em, Esta es la imagen más típica que si tú buscas conspiración en Google,
esta es la imagen que te sale, bueno, una imagen parecida. Y esta imagen lo que simboliza, además porque siempre se asocia como con locura, ¿no? O sea, como que alguien está loco, entonces tienes la pared llena de fotos y cosas y conecta los hilos y todo esto, porque los hilos son la representación de las conexiones que hay entre los diferentes elementos de la conspiración. Y si bien es cierto que las conspiraciones reales tienen estos hilos, también es cierto que entre más hilos haya, es más difícil que la conspiración sea real. Porque pasa algo y es que para que una conspiración funcione, tiene que tener el silencio total. O sea, todos los que intervienen en la conspiración tienen que estar alineados y comprometidos con guardar el secreto hasta la muerte. No pueden revelar nada, no pueden eh, nada, dar ninguna señal. Porque si no, entonces se sabe, los seres humanos somos muy malos para guardar secretos. Y por eso estas conspiraciones, generalmente, cuando son ciertas, como las que les he hablado, las que listamos, el de la pólvora, del diamante, el tabaco, el control mental de la CIA, todas se han sabido. Todas esas conspiraciones se han sabido y hay algunas, las que todavía existen, como la de los diamantes, todo el mundo, o sea, se sabe. Es cuestión de buscar en internet y ahí está. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy malos para guardar secretos. Imagínense ustedes si han tenido la oportunidad de contarle un secreto a alguien, lo fregado que es que esa persona guarde el secreto. Ahora imagínense contarle un secreto a 1000 personas y asegurar que las 1000 guarden el secreto. Eso no sucede. Por eso los gobiernos se caen, por eso las dictaduras se caen, por eso los carteles de la droga han desaparecido, por eso siguen apareciendo nuevos capos y vuelven y los traicionan, porque los seres humanos somos muy malos para guardar secretos y no somos tan leales tampoco. Y ni siquiera los malos más malos que con su poder y con su maldad pueden amedrentar a todo el mundo, no han sido exentos de que los traicionen, de que los vendan, que los entreguen y después terminan además los que participan en la conspiración escriben libros, ahora les hacen novelas. Entonces realmente eh, creer en una conspiración que lleve 100 años y que involucre cientos de miles de personas como el terraplanismo, por ejemplo, que tendrían que todos los astrónomos del mundo, todas las personas que estudian astrofísica, todas las agencias espaciales del mundo, o sea, todo mundo, todos los que participan, todos ellos se engañan, o sea, a todos les pagan. Eso es imposible. Con las vacunas pasa lo mismo para, para que sea cierta la conspiración de las vacunas, además, porque entre otras, ¿quién se beneficia? Bueno, las farmacéuticas, pero las farmacéuticas tendrían que pagarle a todos los médicos del mundo, o sea, excepto los médicos antivacunas, que hay unos poquitos, pero no son un 1% de los médicos del mundo. Pero todos los demás les tendría que las farmacéuticas estar pagando o amenazando o haciendo algo para que ellos no cuenten la verdad de las vacunas. Porque todos los médicos dicen lo que ellos llevan años estudiando y viendo evidencias. Ahora con la vacuna del coronavirus también es lo mismo. También está en toda la historia, es que eso es un veneno, que es que nos están utilizando como para hacer pruebas y entonces, de nuevo, ahí tienen que estar alineados todos los médicos del mundo diciendo la mentira. Las probabilidades de que eso suceda existen sí, pero son ínfimas, en el orden de 0.000 algo de probabilidad de que se guarde un secreto por tanto tiempo y entre tantas personas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿cómo podemos hacer? Ahora sí, ya que sabemos cuáles son las características de la conspiración, ¿cómo podemos hacer para cuidarnos? ¿Cómo hacemos? Lo primero es que tenemos que empezar a desarrollar una malicia, así como tenemos la malicia para creer que todos nos engañan y que estamos y que nos quieren manipular, empecemos a dudar de los que nos dan esas historias de conspiración. Em, Yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas tienen la capacidad de dudar. No todo el mundo sabe cómo confirmar que una noticia sea falsa, pero la mayoría de la gente lo duda. ¿Por qué? Porque a mí, inclusive mi mamá, mis tías,
personas que no tienen, bueno, ya ellas ahora sí ya tienen mucho conocimiento de tecnología, pero digamos hace 10 años, cuando apenas empezaban a usar Internet, sin embargo me mandaban a mí, ay, ¿esto será cierto? Que la lotería de Bill Gates, su computador tiene un virus, que acaban de encontrar a pie grande, bueno, lo que sea, me lo enviaban porque ellos ya sabían que yo trabajaba en tecnología y tenía idea. Entonces eso quiere decir que sí hay un instinto que nos dice, bueno, esto es demasiado bueno para ser verdad o está muy raro para que no haya salido todavía en todos los demás medios masivos o, o no sé, o están de pronto como metiendo mucho miedo, como que la reacción es rara porque uno conoce cuando un periodista es serio y cuando un diario es serio, tienen una redacción apropiada, utilizan imágenes em, que están debidamente identificadas, pues por un fotógrafo, una agencia, etcétera. Entonces, lo que primero hacemos es, bueno, cuando nos entra la duda, porque algo es demasiado raro, es demasiado escandaloso, es demasiado exagerado o lo que sea, entonces la primera fuente de información muy válida, totalmente válida, es Wikipedia. Wikipedia no es una fuente confiable para hacer investigación académica, pero sirve como inicio, como punto de inicio para hacer investigación académica. Y la mayoría de los artículos, un 99% de los artículos están debidamente depurados, o sea, no tienen manipulación. Hay un grupo de gente que gratis, sin recibir un peso, están dedicados a mantener Wikipedia. Es una comunidad. Entonces puedes buscar en Wikipedia, es una primera fuente totalmente válida. Ahora, la segunda fuente que yo sugiero es que cada quien debe tener sus diarios preferidos y respetados. Es decir, los diarios en los que tú confíes, en los que digas, bueno, yo conozco que este es un diario serio, he visto que son imparciales, he notado que las noticias que sacan no son como, no están necesariamente parcializadas hacia un partido político o hacia un grupo. Yo tengo estos dos. A mí me parece que el país de España y de New York Times de Estados Unidos son muy balanceados y es como que si yo encuentro ahí esa información, yo les creo. Si no la encuentro ahí, dudo. Digo, bueno, se me hace muy raro que una noticia tan importante no esté en esos diarios en los que yo confío. En Colombia pienso que El Tiempo es un periódico serio. Sí creo que está parcializado. Obviamente, si la noticia es sobre Sarmiento Angulo, obviamente El Tiempo no la va a sacar o lo va a maquillar lo mejor que pueda. Entonces, pero uno puede encontrar en periódicos del exterior muchas cosas que no se dicen en Colombia, por ejemplo. Y aparte de esto, también podemos recurrir a la academia. Entonces, este en el tema de las vacunas, por ejemplo, me parece importante. Y es que em, si, es decir, si no creemos en los periódicos, si no queremos creer en la OMS, si no queremos creer eh, sí, en los diarios o en las fuentes oficiales, ¿por qué vamos a dudar de una universidad pública donde estudia gente como nosotros, donde seguramente conoces personas que están estudiando química allá o están estudiando farmacéutica allá o están estudiando medicina? Y son gente como uno, son gente que no son ricos, que no vienen de ningún lado, pues de ninguna familia poderosa. Entonces, entra a la página de la Universidad Nacional, mira a ver qué investigaciones tienen ellos sobre vacunas y pues creámosle. Y si no es la nacional, no, es que esos son comunistas. Bueno, entonces los Andes es una universidad también perfectamente acreditada, reconocida a nivel internacional, la Universidad de Antioquia, la EAFIT, la, no, la Universidad Sergio Arboleda ya no me suena tanto, pero hay muchas universidades en quienes confiar y si es de otro país, en tu país seguramente hay universidades públicas también confiables o privadas en las que puedas confiar. Y si todo lo demás falla y si no logras encontrar información, siempre está la llamada a un amigo. Siempre hay un amigo que sabe más que nosotros de cierto tema. Y yo lo decía ahorita, yo soy el amigo de muchas personas para temas de tecnología. Saben que si necesitan saber si algo es cierto o no con respecto a una noticia sobre Internet, sobre Apple o sobre Microsoft, entonces me llaman a mí. Em, en algunos temas, en historia, algunas personas saben que yo pues conozco de historia y bueno, además. Pero si es un tema médico,
y dudas de que la OMS sea confiable y piensas que hay muchos médicos que les están comprando las farmacéuticas, pues ve a donde tu médico, o sea, ve al médico que más cercano tengas, de pronto un primo, de pronto el novio de una hermana o de pronto el médico que te ve en la EPS, que uno dice, bueno, a esta persona, ¿por qué le van a pagar? ¿Quién le va a pagar para que me diga mentiras a mí? Y sí son personas que llevan estudiando por años y que han estudiado y se han partido la cabeza. Ahí, esto le decía yo a un amigo sobre el dióxido de cloro. No lo puse aquí como ejemplo en este momento, pero también está la historia de, porque no es una conspiración, esto en realidad vendría a ser más parte de lo que se conoce como fake news. El dióxido de cloro es una medicina viable contra el COVID. Y yo sé que quienes me están viendo hay unos que ya dicen, ah, no, eso sí es, eso sí yo sé que es porque me lo estoy tomando y no me ha dado COVID. Entonces volvemos a lo de a lo de los dulcecitos, ¿no? Que porque yo vi que al de al lado le dio y a mí no, entonces ya yo digo que es que fue una mano santa la que me escogió por ser yo. Eh, bueno, no quiero entrar como en ese tema, pero lo cierto es que hay las investigaciones y la evidencia que no es cierto que el dióxido de cloro cure el COVID, ni tampoco sirve de profilaxis, es decir, no lo evita tampoco, y sí genera muchos riesgos porque es altamente corrosivo. El dióxido de cloro reacciona con mucha facilidad con la piel y con las membranas, y entonces es irritante en un grado tal que puede producir úlceras y genera reacciones en la piel y otras cosas. Y yo también en su momento creí que el dióxido de cloro tal vez sí era, pues porque leí algunas cosas que me mandaron, pero hace falta es como ir a las fuentes, diferentes fuentes y en últimas terminar de pronto preguntándole o viendo la opinión de alguien en quien uno confía. Y es también totalmente válido. Entonces, ahora sí, vamos a ir hacia el tema final de nuestra charla porque tiene mucho que ver con las conspiraciones, ya hemos hablado de tecnología y por eso es conveniente que entendamos que hay una conspiración que sí es real, que tiene que ver con manipulación mental, pero que es totalmente cierta. Y esta es la teoría de conspiración que por alguna razón la mayoría de la gente se pasa por alto. Es decir, les preocupa que nos estén inoculando cosas para controlarnos con el 5G, que nos estén escondiendo que la Tierra es plana, pero no les preocupa lo que realmente sí está sucediendo. Y lo que sí está sucediendo es que en este momento están manipulando las mentes de ustedes y mi mente y nuestras mentes para que compremos lo que ellos quieran y no solamente me refiero a productos, sino también a ideas, sino también a ideas políticas, candidatos, y esto ha modificado elecciones en todo el mundo. Hay elecciones como la elección del Brexit en el Reino Unido, como el, am, el referendo por la paz en Colombia en el 2016. El Brexit fue en el mismo año y ese mismo año también fue la elección de Donald Trump en los Estados Unidos como presidente. Todas estas elecciones fueron manipulación mental. Pero ¿cómo funciona esa manipulación mental? Esa manipulación mental funciona porque cada vez que nosotros le damos like a un post en Facebook o en Instagram o en Twitter, nosotros estamos revelando nuestros gustos, estamos revelando nuestros miedos, estamos revelando nuestros deseos. ¿Cómo lo hacemos? Pues como cuando hacemos algo que le decimos algo, esto me gusta, es como cuando tú estás con tu pareja y tu pareja no te quiere contar, no, tú le preguntas, dime lo que te gusta, no, yo no te cuento, tienes que descubrirlo. Entonces empiezas a observar a tu pareja y entonces cuando van por la calle dice, ay, tan bonito ese bolso. Entonces tú ya tienes en la cabeza, ah, el bolso. Ay, tan bonita esa bufanda, me gusta. Ah, bufanda. Uy, mira esas gafas. Esas gafas están geniales. Entonces tú empiezas a hacer una asociación mental. Dices, bueno, le gustan bufandas, bolso y gafas. Esos son accesorios. Entonces ya tú asocias. Ah, bueno, si le gustan los accesorios, de pronto la puedo sorprender con
no sé, con qué otro accesorio hay. Ya me perdí. Mi esposa va a estar riéndose porque no sé mucho de esos temas, pero digamos que un broche, o un collarcito. Entonces ya sabes que son los accesorios, entonces y ya notaste que le gustan las cosas que no son tan brillantes, que no son tan shiny, sino que son más colores como más mate, entonces de pronto le va a regalar un collar, pero no le voy a dar como un diamante, sino le voy a poner es como más bien no sé, una turquesa, un zafiro, algo que sea, no sea tan brillante. Entonces date cuenta del proceso mental que hiciste. No te dijo que te gustaran que le gustaran los collares, no te dijo que le gustaran que fueran mate, pero tú lo asocias por las cosas que ella te dijo que le gustaba. Entonces, eso pasa en las redes sociales todo el tiempo, excepto que no es un ser humano que te quiere, sino es un algoritmo, una inteligencia artificial que no es humana y que no le importa quién eres ni le importa si lo que te quieren vender es bueno para ti o no. Lo único que le interesa es saber tanto como pueda de ti para que luego, cuando alguien diga, venga, yo quiero vender gafas. Entonces la inteligencia artificial le dice, listo, mire, aquí tengo una cantidad de personas que les gustan las gafas, que constantemente le dan fotos, le dan me gusta a fotos donde salen personas con gafas. Y eso ni siquiera tú te das cuenta. Tú le das le das like porque te gustó, te parece, esta está chévere. Y a lo mejor no te has dado cuenta que lo que hace que te gusten todas esas fotos es que habían gafas ahí. Y resulta que tienes una obsesión con las gafas, te encantan las de gafas de diferentes estilos y tal, pero la inteligencia artificial sí lo detecta. Entonces dice, a esta persona le gustan las gafas. Entonces cuando llega un anunciante que va a vender gafas, entonces te empiezan a aparecer los famosos anuncios donde dice, ve, me están ofreciendo gafas desde hace rato. No es tan malo, digamos, porque tú dirás, bueno, pues si me gustan las gafas y me ofrecen gafas, pues hasta chévere para mí. El problema, el problema grande que sucede es cuando lo que te venden es algo dañino para ti o requiere que haya algo dañado en ti. Y el ejemplo que yo siempre pongo es qué pasa si, por ejemplo, un, un anunciante le interesa vender medicamentos para la ansiedad. Entonces, resulta que ellos van a ubicar, bueno, personas que puedan sufrir de ansiedad, que tengan potencial, digamos, una potencialidad para sufrir de ansiedad. Entonces, resulta que el anunciante y esto como te digo, es una inteligencia artificial, esto no es una persona que deliberadamente esté decidiendo esto, sino sencillamente lo que a la inteligencia artificial se le dan unos objetivos, y si los objetivos es vender más ansiolíticos, entonces la inteligencia artificial puede determinar, porque es un proceso que ella aprende sola, la inteligencia artificial aprende sola, ella intenta muchas cosas, y esas cosas que intenta, que pueden ser random al principio, pueden ser cosas que no sean, digamos, con un orden especial. Luego, la inteligencia artificial recibe una retroalimentación, y la retroalimentación es cuántos productos se vendieron de las personas que le dieron clic. Entonces, a medida que ella va cambiando cosas, se va dando cuenta que algunas funcionan y otras no. Y las que funcionan las empieza a repetir. Entonces, si por ejemplo lo que funciona es que a las personas que se les muestre el anuncio a las personas que más le dan clic a perritos abandonados, por ejemplo, a, a noticias sobre niños que están en desnutrición, por ejemplo. O sea, las personas que les duele la humanidad, que les duele ver el sufrimiento, tienen más, de pronto, más tendencia a la ansiedad. Entonces el algoritmo lo que hace es no solamente les muestra más, busca a esas personas y les muestra digámoslo, el medicamento, porque, bueno, en Colombia no creo que eso no se puede hacer, pero en los Estados Unidos sí, los anunciantes pueden ofrecer medicamentos directamente a los pacientes. El paciente no lo puede comprar directamente, pero sí le puede decir a su médico que vio en televisión ese medicamento y que le gustaría que se lo recete en Estados Unidos. Entonces, la persona va a recibir no solamente los anuncios, sino que es posible que empiece a recibir más y más eh, perritos enfermos y niños abandonados, porque al darle like o darle dislike está generando engagement. Engagement quiere decir se está conectando con eso.
Entonces, cada vez que la persona le da like, entonces está diciendo el algoritmo, bóteme más cosas de estas porque esto es lo que me interesa, esto es lo que hace que yo vuelva y gaste más tiempo en la página. Entonces, cuando hacemos eso, estamos empezando a generar un círculo vicioso en donde las cosas que más nos ocupan el tiempo son las que más nos van a poner a repetir, nos van a repetir y repetir. Eh, bueno, vamos a hacer, voy a hacer una pausa pequeña para mostrarte un cortico video de menos de 2 minutos que explica este proceso, pero me gustó mucho porque es muy animadito y esto hace que se entienda bastante fácil. Entonces, ya vuelvo. Ok, volvemos por acá. Es aparentemente sencillo, pero la verdad es que es para aterrarse, porque estos algoritmos terminan conociéndonos mejor que nosotros mismos. Por eso te decía, tú no siempre sabes por qué le estás dando like a algo, pero el algoritmo sí va a saber y va a empezar a buscar. Y eso destapa cosas que son muy primitivas de nosotros. Ahora, la mala noticia es, porque ya estás pensando, no le vuelvo a dar like a las cosas. El problema es que no hace falta que le des like. Una cosa que también podría pensarse que es una conspiración, que no muchas personas saben, es que Facebook y casi todas las redes sociales tienen la capacidad y la posibilidad de determinar qué te gusta, así no le des like por el tiempo que tardas viendo un post. Entonces, incluso si no le das like, sino con el solo hecho de que le haces scroll y de pronto te detienes y lees el post y sigues subiendo, ya ese post que leíste, la red social sabe que te interesó, así no le hayas dado like. Incluso si no te das cuenta, porque muchas veces hacemos scroll, yo he visto que lo hacemos es como con este dedo ahora, ¿no? En una época era con el todo era con el dedo pulgar, ahora es como con este dedo que le vamos haciendo así al celular, una cosa así, ¿no? Entonces tú estás haciendo esto como automático, ¿no? En Instagram. Y de repente, ¡pum!, haces una pausa de un segundo, menos de un segundo, y sigues. Esa pausa de menos de un segundo, tú no eres consciente de ella, pero fue que algo capturó tu atención y tú estabas hasta hablando con otra persona y seguiste. La inteligencia artificial ya detectó que ahí hay algo que te llama la atención. Miren, hay personas que han descubierto que son homosexuales por las redes sociales, porque no lo sabían o no tenían, bueno, no tanto homosexuales, perdón, porque yo sé que aquí me estoy metiendo en camisa de once varas. Digamos que tienen curiosidad con personas de su mismo sexo, que nunca lo habían aceptado, pero están haciendo scroll y de pronto empiezan a ver que les aparecen eh, recomendaciones o posts de hombres y se molestan. Y resulta que después del tiempo han llegado a decir, ve, yo sí estaba diciendo y mire que tenía mi curiosidad. Entonces, lo que decía el video, personas que nunca han dicho que sean hijos de personas separadas, pero por su comportamiento en la red se les clasifica como tal. Entonces, lo que nosotros realmente hoy en día tenemos que elegir es cuál de estas puertas vamos a entrar. Porque cuando entremos por esa puerta, vamos a estar sometidos a un grado de observación y de manipulación que no es humana. Es una inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es humana, ni es un robot tampoco, es una simulación de humanidad. Y por lo tanto no tiene ética, no tiene empatía. Lo único que le interesa a estas puertas que están acá es que tú te gastes la mayor cantidad de tiempo en ese cuarto. Entonces todos van a tratar de atraerte. Por eso cada una ha definido como una personalidad. Si tu personalidad es de discutir, de ser, eh, debatir, de compartir ideas, entonces te vas por eh, Twitter probablemente. Si tu personalidad es más de visual y de mostrar tu vida y de estar compartiendo arte y cosas de esas, a lo mejor Instagram. Pero si es más como de lograr conexiones con tu familia y con la gente cercana, entonces Facebook. Pero todas esas son entradas simplemente diferentes para un objetivo final, que es vender la información que tienen sobre tu cabeza, sobre tus gustos, sobre tus emociones a los anunciantes. Y acuérdate que no solamente estamos hablando de anuncios de productos, sino de ideas.
Entonces, la gente paga muy caro por implantar ideas. Y si esa idea es, por ejemplo, que el castrochavismo va a acabar con Colombia, pagan mucho dinero para que esa idea te la implanten en la cabeza. O si la idea es, para ponerlo desde el otro lado, que em, que la derecha, que la derecha toda es paramilitar, también van a pagar mucho dinero para lograr implantar esa idea. Entonces, es difícil, no digo que no, esto es una realidad, esto está comprobado. De hecho, el documental en Netflix, El Dilema Social, habla de esto y no es cualquier persona la que habla, son los desarrolladores que crearon estas redes sociales. Hay una persona de Google, una persona de Facebook, creo que de Twitter también habla alguien. Y todas estas personas dicen, sí, nosotros hicimos eso, nosotros creamos inteligencias artificiales que solamente buscan la manera de explotar la atención del usuario, capturarlo y explotar sus debilidades, sus zonas más débiles, porque eso es lo que en donde más gastamos tiempo es donde nos tocan esas fibras que que nos ponen vulnerables. Entonces, generalmente son nuestros miedos, son nuestras pasiones, nuestros gustos más secretos. Así que eso es nada más ni nada menos lo que estamos revelando. Entonces, ahora, ¿cómo nos protegemos? Con esto ya cierro la presentación y es súper importante que tengas estas claves porque sé que te van a servir. Entonces, la primera clave que te voy a regalar es que dejes de usar Google para buscar. Yo respeto a Google como empresa, me parece que son una empresa que ha hecho muchos avances. Yo tengo dispositivos de Google, pero esta es la herramienta con la que más te pueden conocer, con el buscador. Entonces, eh, porque al buscador nadie le dice mentiras. Cuando dime si no has hecho esto de que sientes un dolor en alguna parte del cuerpo o sientes un nudito en alguna parte del cuerpo y de una vez vas a Google y buscas. Eh, si tienes alguna duda sobre tu sexualidad, dime si no has buscado en Google qué puede ser o significar algo que estás sintiendo. Si, si has peleado con tu pareja y quieres saber cómo mirarle el WhatsApp, dime si no has entrado a Google a buscar cómo mirarle el WhatsApp a una persona. Al WhatsApp no se le, al Google no se le miente. El Google sabe más secretos de nosotros que el cura de la iglesia para las personas que son católicas. Es así de grave. Entonces, simple y llanamente no uses el buscador de Google. Yo lo uso para cosas demasiado específicas, pero todo lo demás, para todo lo que yo necesito, yo voy a DuckDuckGo. La dirección es duckduckgo.com, así como está, .com. Ese es un buscador que no te rastrea, no guarda tu información ni vende tu información a anunciantes. Entonces puedes entrar allí y escribir la búsqueda que quieras, las búsquedas personales que necesites, todo lo que tenga que ver con gustos, aficiones, miedos, temas de salud mental, em, sentimentales, búscalos en DuckDuckGo, no en Google. Google déjalo para buscar cosas especializadas. Si estás haciendo un trabajo de matemáticas y en DuckDuckGo no te han salido pues como las cosas ideales, ve a Google y ahí seguramente, porque Google sí es una herramienta más completa para buscar. Entonces, sí nos cuesta un poquito acostumbrarnos, pero DuckDuckGo nos da mucha tranquilidad de nuestra privacidad y de nuestra salud mental, sobre todo. Entonces, vamos con el siguiente. No utilices Chrome. Chrome es el navegador de Google y por lo tanto, cuando tú estás en el navegador, todo lo que escribes en la barra, eso va para Google. Google sabe todas las páginas a las que has ido. Entonces estamos haciendo lo mismo que con el navegador, con el buscador. Si entras a Chrome, entonces estás entregándole toda tu información. Em, Edge es un muy buen buscador, el de Microsoft, el nuevo navegador de Microsoft. A mí personalmente me gusta mucho y tiene muchas funciones para proteger la privacidad. Sin embargo, es de Microsoft. O sea, Microsoft tiene la posibilidad de también tener tu información. Ahora, yo pienso sobre todo con Edge y con Safari de Apple,
pienso que hay una ventaja y es que Apple y Microsoft no venden la información de sus usuarios. Ellos la usan para sus productos, sí, para mejorar sus servicios y pero probablemente para también hacer sus propias publicidades, pero al menos no venden esa información a políticos o a farmacéuticas o lo que sea. Sin embargo, si quieres estar más seguro aún que con Safari o con Edge, Brave es la solución. Brave es un navegador especialmente creado para proteger nuestra privacidad. Entonces no permite rastreo, no permite que otras empresas terceras tengan acceso a tu historia de navegación, etcétera. Entonces, recomendación Brave para estar totalmente protegido en ese sentido. WhatsApp, hemos escuchado recientemente y ha habido mucho movimiento con WhatsApp porque ya la gente se dio cuenta de lo que siempre ha sucedido y es que WhatsApp, lo que escribes ahí, digamos que va encriptado. Entonces Facebook no tiene como que lea tus mensajes, no. Pero todo lo que se llama la metadata, a qué horas enviaste un mensaje, a quién se lo enviaste, desde qué celular, cada cuánto mandas los mensajes, toda esa información sí la tiene Facebook. Y Facebook de WhatsApp coge toda esta información para sus anunciantes. Entonces, recomendación, de nuevo pasa similar como con lo del Brave. Si quieres estar súper seguro, la recomendación que hace Edward Snowden es trabajar con Signal, que es un mensaje, es también para mensajería instantánea, es súper seguro. Pero a mí personalmente no me gusta porque me parece que le faltan muchas funciones, o sea, no siento que sea tan completo. Telegram, por otra parte, es muy parecido a WhatsApp, es prácticamente una réplica de WhatsApp, entonces si usas WhatsApp, Telegram es igual. Entonces, el único defecto que tenía Telegram era que no había nadie ahí. Cuando yo empecé a usar Telegram, creo que éramos dos gatos, por lo menos de mi círculo de amigos, y ahora con lo que pasó con WhatsApp, pues hay mucha gente en Telegram, pero sigue siendo pues obviamente menos que en WhatsApp, pero si te pasas, pues va a haber cada vez más gente en Telegram. Telegram es creado por un par de desarrolladores rusos que fueron los creadores de la red VConnect, que es como el Facebook de Rusia, pero ellos se fueron de Rusia, no les gustó el control de los rusos también, del gobierno ruso sobre sus cosas, creo que viven en Europa, pero no recuerdo en qué país, y desde afuera crearon Telegram como una alternativa segura y que no tiene compromisos de anunciantes ni de nada más. Y para, bueno, ir cerrando, esta es un poco polémica, porque no estoy diciendo, a pesar de que es lo que indica el dibujo, no estoy diciendo que no compres Apple. Ahí hay un MacBook, un iPad, un iPhone y un Apple Watch. No, de hecho, Apple es la empresa de tecnología que en este momento está más enfocada en proteger la privacidad de sus usuarios. Entonces, es algo bueno y es una razón válida para decidir comprar productos Apple. Sin embargo, yo pienso que este tema de que todos mis servicios y todas mis herramientas y todos mis dispositivos sean de una sola marca, te pone en una posición muy vulnerable, porque es una empresa que está conociendo todo sobre ti. Si utilizas estos dispositivos, lo más posible es que también navegues con Safari y tu correo electrónico lo tienes con el mail de Apple. Entonces lo que pasa allí es que Apple tiene demasiada información sobre ti. Y eso va igual para Microsoft o para Google. O sea, si tienes el celular Android y navegas con Chrome y tienes el Google Home y tienes o el celular es el Pixel, el Google Pixel, entonces estás entrando en lo que se conoce como el ecosistema. Entonces a ellos le llaman ecosistema porque es como un ecosistema natural, es una región de naturaleza donde todos los organismos que viven ahí se retroalimentan, se colaboran unos a otros y son como interdependientes. Entonces, por eso a este tipo de cosas que estás en una sola marca se le conoce como ecosistemas. Y yo recomiendo no estar en ellos, porque en la medida en que una sola persona, una sola empresa tiene toda tu información, te conviertes en un blanco muy fácil para esa manipulación
que básicamente estás terminando es entregándole casi que tu vida digital a una sola empresa. Entonces yo prefiero, y creo que esa es como la recomendación, si tienes un MacBook y un iPhone, al menos trata de no tener también un iPad o un Apple Watch. O si tienes el iPhone y el Apple Watch, pues puedes comprarte un computador Surface o un computador que sea eh, Windows de otra marca. Incluso si decides tener todos estos dispositivos, Mac, Apple, pues trata al menos de no utilizar Safari, entonces que por lo menos tu navegación sea con Brave, porque Brave entiendo que también está para, sí, también está para Mac, y no utilices, bueno, Apple no tiene un buscador, entonces puedes utilizar Google, pero también recomendaría mejor utilizar DuckDuckGo. Y la recomendación final, que probablemente sea la más difícil de todas, a la basura con Facebook. Em, yo sé que yo estoy en Facebook, pero yo no publico nada en Facebook. Yo lo único que publico allí son las entradas de mi podcast para que le aparezcan a las personas que están en Facebook, pero yo no miro, yo nunca le doy así scroll para mirar las publicaciones, no publico nada personal, o sea, nunca digo si estoy en un sitio o en otro, no tengo la aplicación de Facebook instalada en mi celular. Entonces, utilizo Facebook porque a veces uno necesita comunicarse por ahí o para promocionar mi podcast, pero nada más. Bueno, y ahora para los episodios de Conexión al Cielo. Pero en lo posible, no lo utilices. Tenlo ahí si lo necesitas, pero no publiques nada, ni estés mirando noticias allí. Hay muchas mejores formas de estar informado. Bueno, llegamos al final de esta conferencia. Em, Quiero darte las gracias por llegar hasta acá. Es posible que esto haya tenido que ser dividido, pero pues en cualquier caso, terminando esta conferencia, pues estoy disponible para responder preguntas y si no, pues en los comentarios de este video también podemos verlas. También te espero en mi página web espiritualidadysciencia.com. Es un blog y es un podcast, entonces puedes leer y ver las fotos que tengo allí, pero también puedes escuchar. El podcast está en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts también. Lo puedes buscar como Espiritualidad y Ciencia. Y pues hablo de estos temas y muchos más que conectan la espiritualidad, la ciencia, conspiraciones, la Matrix, la realidad, el mundo cuántico, bueno, una cantidad de cosas interesantes. Muchas gracias y feliz noche.